Dios no desea nada malo para cada uno de nosotros. Dios desea la bendición y Dios quiere bendecirlo y prosperarlo en todo. Y si yo creo eso en mi mente, entonces todo lo demás va a cambiar. Si yo creo eso en mi mente, va a cambiar mi manera de pensar. Y quiero decirle que Dios es un Dios generacional y lo vamos a comprobar con la palabra en Éxodo, y ya le voy a decir el versículo. Dios es un Dios generacional y Dios quiere bendecirlo, y no solo piensa en usted en bendecirlo como padre, sino que también piensa bendecirlo a sus hijos y a su generación. Dice que Él bendice hasta la tercera generación de nosotros. Entonces Él quiere bendecirlo. Cuando Dios piensa en usted, no solo está pensando en usted, Él está pensando en su familia, en sus hijos, Él está pensando en su descendencia. Y es por eso que Él dice que visita hasta 3 generaciones. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac y Dios es el Dios de Jacob. Y dice que cuando Dios quería bendecir a Abraham, Abraham le dijo: no tengo hijo, no tengo a nadie a quien dejarle mis herencias, mis riquezas. Pero Dios no solo estaba pensando en Abraham, Dios estaba pensando en su generación, Dios estaba pensando en su hijo, porque el que Abraham no lo miraba, Dios ya sabía que venía su hijo en camino. Entonces, en esta noche yo quiero decirle de que en Éxodo nos menciona, usted se sabe en Éxodo 1, usted sabe la historia de Moisés, en Éxodo 1. Y Dios dice que Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel y Dios quería bendecir a Moisés y quería bendecir a toda su descendencia. Pero el pueblo de Israel estaba cautivo por 400 años. El pueblo de Israel estaba esclavizado y eran maltratados por unos egipcios. Entonces el pueblo de Israel no podía ver la promesa de Dios en ese momento porque estaba cautivo. Y es que el cautiverio y la esclavitud producen varias cosas. Y esto también quiero que usted tome nota y esté pendiente de lo que le voy a decir, porque el cautiverio y la esclavitud producen cosas en nuestras vidas. Una, que la persona no puede ver lo que Dios está haciendo. Una persona cautiva no puede ver lo que Dios está haciendo. Esa persona puede ser bendecida, pero esa persona no mira la bendición porque está cautiva. Esa persona puede estar prosperada, pero esa persona no mira la prosperidad porque está esclavizada. Entonces, el cautivo no mira la bendición. El cautivo Dios lo está liberando, pero él no mira la liberación. Dios lo está multiplicando, pero él no mira la multiplicación porque está cautivo. Entonces, el pueblo de Israel estaba bendecido, pero ellos no creían que lo estaban. El pueblo de Israel se iba fortaleciendo, pero ellos no lo miraban. Y lo vamos a ver en Éxodo 1:6, donde dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron. Y Éxodo 1:6, en el 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Oiga bien. El faraón sabía que el pueblo de Israel era fortalecido y era fuerte. 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10. Ahora pues, seamos sabios, le dice el faraón, para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Oiga bien,
En Éxodo nos menciona que Faraón miraba la fortaleza del pueblo de Israel. El Faraón miraba, Faraón no era temeroso de Dios, Faraón representaba el enemigo, Faraón era que iba persiguiendo al pueblo de Israel, los tenía esclavizados, por lo tanto ellos, el Faraón miraba la fortaleza del pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel estaba cautivo y estaba en esclavitud, ellos no miraban su fortaleza. Oiga bien, dice, tenían 4 virtudes los israelíes, fructificaban, multiplicaban, se fortalecían y llenaron la tierra. Los egipcios pudieron ver cómo Dios los bendecía, pero los israelitas no miraban lo que había en ellos. Y eso es un grave problema, porque en la actualidad el mundo mira sus fortalezas, el mundo mira cómo usted fructifica, el mundo mira cómo usted se multiplica, el mundo mira cómo usted se fortalece, pero usted no sabe, muchas veces no sabemos quiénes somos en Dios. Entonces, el mundo tiene la capacidad de identificar cómo crecemos, cómo nos multiplicamos, pero sin embargo, muchas veces estamos cautivos y no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuánto de nosotros estamos bendecidos y fortalecidos? No escuché solo una persona. ¿Cuántos de nosotros estamos bendecidos y fortalecidos? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos bendecidos y fortalecidos y no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Usted puede identificar cuando una persona le dice, qué gran talento tenés, y la persona queda admirada y dice, ¿quién yo? No lo cree, porque no hay identidad, porque no sabe quiénes somos. Muchas veces no sabemos quiénes somos, muchas veces estamos cautivos y estamos esclavizados, y muchas veces la gente mira el potencial, pero nosotros no estamos viendo el potencial. Nosotros miramos nuestras debilidades, miramos nuestras cargas, miramos todo lo que hay en nosotros, miramos todo lo peor de nosotros, pero no miramos las fortalezas, no miramos las bendiciones. Entonces, el enemigo sabe cuánto hemos avanzado, menos nosotros. El enemigo sabe cuánto potencial hay en nosotros, pero menos nosotros sabemos cuánto potencial hay en nosotros. El enemigo logra ver tus fortalezas, pero la depresión y la amargura no nos permite ver la bendición de Dios. Y ahora dice que porque el pueblo no veía la fortaleza, porque el pueblo no veía la bendición, porque si el pueblo estaba sirviéndole a los egipcios, pero el pueblo no miraba, los israelitas no miraban la bendición, los israelitas no miraban cuánto se multiplicaba, los israelitas no miraban cuánto ellos se llenaban la tierra, porque no tenían identidad. Y ese es un grave problema hoy en día para uno de nosotros los cristianos, que si nosotros no tenemos identidad, número 1, usted no va a saber cuánto vale. Número 2, usted nunca va a saber y no va a poder identificar las bendiciones que Dios le ha dado. Y número 3, una persona sin identidad nunca valorará lo que Dios ha hecho por ella. Entonces, usted esta noche, yo quiero que usted salga esta noche con identidad, que usted sepa quién es usted en Dios, que usted sepa que usted ha sido llamada para liderar. Por lo tanto, los israelitas, Dios menciona a Israel, pero nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Usted es un pueblo escogido por Dios. Usted es una persona que fue llamada para grandes cosas. Nosotros fuimos llamados para grandes cosas. Usted no fue llamado y no fue producto de una casualidad. Dios ya tenía predestinado un propósito y una bendición para su vida. Y una persona sin identidad siempre se quejará y siempre hará cosas incorrectas y tomará malas decisiones. Cuando no tenemos identidad, fácilmente puede ser esclavizado, fácilmente puede perder de vista todo lo que Dios le ha dado. Y Faraón identificó que el pueblo de Israel era más grande y era mayor, que Dios estaba con ellos. Y dice que Faraón le dijo, vamos a hacer algo. Le dijo Faraón, vamos a hacer algo. Este pueblo, si se fortalece, si crece, luego van a venir y se van a juntar con nuestros enemigos y nos van a matar. Pero el pueblo de Israel no sabía que ellos había fuerza, que en ellos había virtudes. Entonces, pero
el faraón sí lo detectó y vino y le dice, vamos a matar a todos los niños que nazcan. Vamos a matar a todos los niños que nazcan, a todos los primogénitos, todos los niños van a ser matados. Pero las mujeres egipcias temieron a Dios y no lo hicieron. Pero vino Faraón y le dijo, vamos a matar a todos los niños. Faraón se dio cuenta de que no estaban matando a los niños y vino Faraón y dijo, vamos a matar a todos los niños. Y aquí viene lo poderoso de este día del mensaje, que una familia se levantó. Dios solo necesita que una persona se levante para romper la maldición y la atadura que viene arrastrando todo eso. La familia de Moisés estaban atadas, estaban esclavizadas físicamente, pero espiritualmente ellos eran libres, porque no siguieron las corrientes del mundo. Ellos dijeron, nosotros sí tenemos identidad, y mi hijo no lo voy a matar, mi hijo no lo voy a entregar en manos del faraón. Y la madre se levanta y dijo, tenemos identidad. Y el que tiene identidad no va con la corriente del mundo. El que tiene identidad no hace lo que todos hacen. El que tiene identidad tiene el valor para confrontar cualquier ataque del enemigo. El que pelea por sus hijos, el que tiene identidad pelea por sus hijos, pelea por su familia, pelea por sus convicciones, va en contra de lo que el enemigo establece. Y el que tiene identidad pelea por su generación. Así que la falta de identidad te cautiva y te presiona y te golpea. La falta de identidad, usted no va a poder ver lo glorioso y maravilloso que Dios está haciendo en su vida, porque está cautivo. Entonces, en Éxodo 34:5, yo le pido que me acompañe en Éxodo 34:5. Y mira aquí en Éxodo 34:5, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Nunca el hombre busca a Dios, siempre Dios busca al hombre. Y dice así en 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Oiga bien, el 6 dice, yo soy misericordioso, yo soy fuerte. Dios está revelando quién es Él. Yo soy fuerte, yo soy misericordioso, soy piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que hace misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y aquí viene algo tan poderoso, y esto es el mensaje de esta noche. 3 cosas totalmente diferentes. En el 7, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son 3 cosas diferentes. El pecado no es lo mismo que la rebelión y la rebelión no es lo mismo que la iniquidad. Son 3 cosas diferentes. Y el Señor le dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios le dice a Moisés, Moisés, vengo a platicar contigo, no vengo a condenarte, quiero primeramente que sepas quién soy. Porque yo sé los atributos yo sé los atributos y yo quiero venir a perdonarte. Yo quiero hacer misericordia contigo. Y de esta manera Dios le dice, porque si vemos el 33 y el 34, Dios le dice, yo quiero conocer tu gloria. Pero antes de Jesús revelarle su gloria, Dios quiere perdonar a Moisés y lo quiere perdonar de 3 cosas: de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Y en esta noche
yo quiero decirle que para que podamos ver la gloria de Dios y para estar en su presencia, Él ocupa perdonarnos de 3 cosas. Y es que la iniquidad es el espíritu, la rebelión es el alma y el pecado es el fruto. Yo traje un ejemplo, mi ramita. Yo quiero que mire esta ramita bien grande, que mire esta ramita con muchas hojas, que usted mire el fruto de esta rama. Y el que no mira el fruto es porque no tiene fe. Entonces, yo estoy viendo aquí un árbol de aguacate. ¿Quiénes miran el árbol de aguacate? Amén. Entonces, yo aquí tengo un árbol de aguacate. Usted mira el tallo, de la raíz, perdón, el tallo y la hoja. Mira el fruto, que ahí están colgados. Entonces, la raíz es la iniquidad. El tallo es la rebelión. Y las hojas es el fruto, es el pecado. Entonces son 3 cosas diferentes. Usted mira 3 cosas diferentes. El pecado no es lo mismo que la iniquidad. Y la iniquidad no es lo mismo que la rebelión. Por lo tanto, Dios necesita perdonarnos de 3 cosas. Y es de estas 3 cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, muchas veces tenemos el concepto erróneo que es lo mismo, el pecado es lo mismo, pero no, el pecado y la iniquidad son diferentes. Y Dios quiere bendecir a Moisés. Dios quiere bendecir a Moisés porque Moisés le está pidiendo gloria. Moisés le está diciendo que le derrame de su presencia su vida. Pero Dios le dice: antes de derramar mi gloria a ti, quiero perdonarte de 3 cosas. Y le dijo de la rebelión, de la iniquidad y del pecado. Entonces, ya dijimos que la iniquidad viene del espíritu, la rebelión viene del alma y el pecado viene del cuerpo. Y Dios quiere esta noche que nosotros rompamos con la iniquidad, rompamos con la rebelión, que rompamos con el pecado. ¿Y por qué muchas veces Dios no nos bendice? Porque muchas veces volvemos a la misma situación y al mismo nivel, a la misma dirección del reloj, a lo mismo, caemos en las mismas situaciones, volvemos al mismo pecado, volvemos a las mismas circunstancias. Es por eso que Dios le dice: yo vengo y quiero visitarte. Esta noche Dios no vino para juzgar, esta noche Dios no vino para condenar, esta noche Dios vino para perdonar, porque dice: vamos para un tiempo mejor. Pero antes de entrar a la nueva temporada, Dios quiere perdonarnos de estas cosas, porque no vamos a poder ver su gloria si todavía hay iniquidad en nosotros, si todavía hay pecado en nosotros, si todavía hay rebelión en nosotros. Entonces, vino a visitarnos para perdonar. Hoy Dios no vino a visitarlo para condenar. Entonces, visitar dice que significa es ir a visitar a alguien con cortesía, con atención o amistad, o tratar algún asunto. Hoy usted tiene un asunto con el Señor que tratar. Hoy Dios vino a visitarlo porque Él quiere tratar un asunto con usted y conmigo. Él quiere que nosotros seamos limpios y libres de toda raíz de iniquidad. Entonces, por mucho tiempo se nos enseñó que si pecábamos, nuestra generación iba a ser maldita. Pero en Jeremías dice que si yo peco voluntariamente, el pecado estará sobre mi familia por 3 generaciones. Pero no es que Dios nos haya maldecido, no es que Dios nos haya querido maldecir, sino es que nosotros abrimos la puerta al pecado para que reine. Entonces, Dios le dice a Moisés: yo visito la iniquidad, yo visito el pecado, yo visito la rebelión. Y dice: yo quiero visitar la iniquidad de tus padres. Y en este ejemplo yo le voy a pedir al hermano Gustavo y al hermano Jonathan que si se ponen en pie vamos a hacer una demostración para que la gente me entienda de lo que Dios quiere hacer. Supongamos que el hermano Gustavo es el papá de Jonathan y Jonathan es el hijo del hermano Gustavo. Entonces, Jonathan quiere ver la gloria de Dios. Jonathan quiere crecer en Dios. Jonathan es un muchacho que toca la batería, pero él quiere ver y quiere crecer cada día más. Pero Dios le dice: antes de que yo te dé mi gloria, yo quiero visitar a tu papá. ¿Por qué al papá?
porque tal vez, por muchos dice que la iniquidad viene de generación en generación. Es el pecado, es lo que nos separa de Dios. Entonces, primero Dios quiere perdonar la iniquidad del padre. El padre no es cristiano, pero el Jonathan sí es cristiano. Pero ¿por qué Dios quiere visitar al padre? Porque Dios quiere bendecir a Jonathan. No quiere que la maldición se siga repitiendo. Jonathan va a tener un hijo, y si él no se levanta y se para la brecha en su casa, la maldición se va a ir repitiendo de generación en generación. Por lo tanto, es necesario que de raíz arranquemos la iniquidad que está en nuestras familias y que ha venido arrastrando por generación en generación. Entonces, Dios quiere bendecir a Jonathan, pero él tiene que venir y romper con la iniquidad que ha estado repitiéndose de familia en familia, porque Dios quiere bendecir la generación de Jonathan. La generación de Jonathan es bendita. Puede sentarse. Entonces, Él quiere bendecirlo. Entonces, si usted hasta este momento no me ha entendido, ahí vamos para que me entienda. Entonces, Dios es más grande que su propósito, que la iniquidad que carga. Por eso Dios quiere visitarlo. Por eso Dios esta noche quiere traer un trasplante de semilla. Hay una iniquidad que está deteniendo el estilo suyo. ¿Y qué significa iniquidad? Iniquidad es la maldad, es la impiedad, es la culpa, es la gravedad que está por encima del pecado. Es una ofensa contra Dios. La rebelión, ¿qué es rebelión? Es rechazo a la autoridad, es rebeldía, es revolución y es desobediencia. ¿Y qué es el pecado? Es la cosa que lo aparta de lo recto y justo. Entonces, Dios quiere bendecir a Moisés. Pero Dios le dice a Moisés, primero voy a visitar a tus padres. Entonces, ¿por qué Abraham no podría concebir? Porque Abraham le dijo, Señor, yo quiero ser bendecido. Pero le dice Dios, yo sí conozco la iniquidad de tu padre. Y tu padre se llama Taré, y vivió en la ciudad más idólatra. El papá de Abraham vivió en la ciudad más idólatra. Por lo tanto, yo sé que tu papá buscó ídolos y no me buscó a mí. Y tu papá te detuvo a ti, por eso te quiero liberar. Por eso Abraham no podía tener hijos, porque Abraham había una raíz de iniquidad en su vida. Por lo tanto, y no porque él había sido el culpable, sino porque su padre buscó a otros remedios. Tal vez usted puede estar pensando, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Claro, por generaciones las bendiciones se vienen repitiendo. Hay bendiciones que son benditas, pero también hay maldiciones que son hay herencias que son benditas, pero también hay herencias que son malditas. Por lo tanto, usted sabe que si usted va a un chequeo médico, el médico le pregunta, ¿hay alguien de su familia que tenga presión alta? ¿Hay alguien en su familia que haya padecido de cáncer? ¿Hay alguien en su familia que tenga diabetes? Entonces, lo mismo es en Dios. Cuando venimos a Dios, muchas veces pensamos que solo es de confesarlo, de buscarlo y de que ya no pasó nada. Pero usted tiene que renunciar a la iniquidad. Usted tiene que saber y profundizar cuáles han sido las raíces de mi familia. Muchas veces decimos, en mi familia tal hemos sido orgullosos, hemos sido prepotentes. En mi familia así somos y así nos vamos a morir. Entonces, usted sabe cuáles son sus raíces. Usted sabe cuáles son las raíces de su familia. Usted sabe cuáles son las iniquidades que su familia ha hecho. Y la iniquidad, como decíamos, es la maldad, es la impureza, es la culpa, es la gravedad, es lo que ofende a Dios. Por lo tanto, muchos de nuestros familiares buscaron a brujos, buscaron a idólatras, hicieron cosas ocultas. Muchos de nuestra familia hicieron cosas que tal vez nunca nadie se dio cuenta, pero Satanás sí se dio cuenta. Y esa es la cosa, que cuando pecamos en oculto, Dios lo sabe, pero también lo sabe Satanás. Y quedamos presa del enemigo. Esa iniquidad queda en nuestro interior porque se viene repitiendo y repitiendo.
Entonces, Abraham le dice, Dios le dice, yo quiero bendecirte, pero yo sé la iniquidad que hay en tu padre. Y tu padre buscó ídolos, no buscó ídolos y no me buscó a mí. Por lo tanto, eso a ti te cautivó y yo te quiero liberar. Esta noche Dios quiere liberarnos de toda iniquidad. Dios quiere liberarnos de todo pecado. Dios quiere liberarnos de toda raíz. Y yo declaro que esta noche Dios rompe toda iniquidad, Dios rompe toda atadura, Dios quita de su vida toda esclavitud de pecado, toda esclavitud que ha sido por su vida por muchos años, porque usted ha pensado que si su familia fue así, usted también lo tiene que ser. Pero hoy en esta noche yo le digo, usted tiene que levantarse a romper con toda maldición que ha ido repitiéndose de su familia por familia. Entonces, el propósito de este árbol es de que por un año no vemos pecado, por un año no vemos, no bebemos, no nos drogamos, no hay fornicación, no hay adulterio, no hay chisme, no hay murmura, no hay crítica. Póngale cualquier tipo de pecado. Por un año usted sabe que usted planta un árbol y cada año da un fruto. Entonces, por un año no vemos el fruto. Y usted dice, y viene aquí al altar y le dice, Señor, perdóname, no quiero pecar, no quiero fallarte, límpiame de este pecado. Pero solo tratamos lo de encima, solo tratamos la hoja, solo tratamos el fruto, pero la raíz no la tratamos. Entonces, por un año usted está santificado, por un año usted está firme, por un año usted le sirve al Señor con todo su corazón, por un año usted viene y se deleita, pero viene después del año y empieza a salir el fruto del pecado, empieza a beber, empieza a drogar, empieza fornicación, empieza adulterio, empieza la crítica, empieza el chisme, empieza la murmura, empieza la amargura y todo sin fin de pecado. ¿Y por qué? Porque solo tratamos por encima y Dios quiere que usted trate de raíz. La raíz, esto nosotros vamos a saber que es un árbol de aguacate por su raíz, no por su tallo, no por su hoja, sino por su raíz. Entonces, lo que usted es lo que está revelando lo que hay en usted. Lo que somos nosotras, eso es lo que está revelando quiénes somos, por nuestra raíz, por nuestra semilla, porque no me determina el fruto. El fruto solo revela lo que está en la raíz, pero la raíz es el verdadero problema. Es por eso que muchas veces estamos animados y de repente un bajón. Muchas veces venimos y decimos, hoy sí me levanto, hoy sí yo le sirvo al Señor, hoy sí yo me levanto a servirle y no me voy a detener por un año, pero viene después el fruto del pecado y seguimos con lo mismo y nos sentimos desanimados, nos sentimos cargados, nos sentimos que no avanzamos. Entonces, cada vez que la palabra dice visitar, es porque Dios quiere perdonar. Y esta noche Dios viene a visitarnos a cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos limpiar nuestras raíces, necesitamos limpiar nuestra naturaleza, necesitamos limpiarnos de la iniquidad. Y es por eso que nuestras raíces revelan el fruto que nosotros damos. La raíz viene de una semilla y ahí es donde viene lo fuerte del mensaje. ¿Qué tipo de semilla han plantado en su vida? ¿Qué tipo de semilla han plantado sobre usted? ¿Qué tipo de semilla hay sobre usted? Muchos de nosotros fuimos concebidos en pecado. Por lo tanto, es por eso que muchas veces miramos que en nuestros hijos se vuelve la misma a repetirse. Si el abuelo tomaba, el padre tomaba, el hijo empieza a tomar, porque es una raíz que se viene, es una maldición generacional que se viene repitiendo. Por lo tanto, tenemos que arrancar la iniquidad de raíz. Y es por eso que dice que muchos de nosotros seguimos en lo mismo, porque solo tratamos el pecado, pero no tratamos las raíces. Es por eso que muchas veces solo venimos por encima y cortamos el pecado de la...
Ese fruto está bien pegado. Cortamos el pecado del alcoholismo, cortamos el pecado de la drogadicción, cortamos el pecado de la murmura, que cortamos el pecado del chisme, cortamos el pecado de la fornicación y lo cortamos. El árbol queda limpio, lo apodamos, pero el árbol va a volver a dar fruto. Porque si usted quiere cortar con todo fruto, usted tiene que arrancar de raíz el árbol. Si usted quiere cortar con todo pecado, tiene que arrancar de raíz el problema. Entonces, quien quiere cambiar de frutos, tiene que cambiar su semilla. Tenemos que cambiar nuestra semilla. Dice la palabra de que Él es el que nos viene a visitar y que Él quiere hacer cosas nuevas sobre nosotros. Él quiere romper con la semilla, Él quiere romper de raíz de todo, quiere limpiarnos. Él dice que no solo le entreguemos los frutos, sino que le entreguemos nuestra descendencia, nuestra semilla, nuestra parentela, nuestra generación, nuestro espíritu, porque de ahí viene la iniquidad. Entonces, nosotros no somos lo que hablamos, nosotros somos lo que es nuestra raíz. Nosotros dice de que nosotros somos el producto no de lo que sale en nuestra boca, sino lo que está en nuestro interior. Entonces esta noche yo quiero decirle que Dios nos enseña a tratar con cada una, y esta es la clave. Que Él perdona la iniquidad, Él perdona la rebelión y Él perdona el pecado. La iniquidad tiene el poder para desviar y pervertir el diseño original. Es por eso que Dios quiere tratar con la iniquidad. Dios quiere tratar no solo con el pecado, Dios quiere tratar con la iniquidad, porque la iniquidad es la raíz del problema. Entonces, cuando hablamos del pecado, es cuando alguien quebranta la ley de Dios. Si alguien roba, entonces quebranta la ley de Dios. Cuando hablamos de rebelión es la acción, decíamos que es la acción y el efecto de rebelarse contra las autoridades. Y también la iniquidad es lo torcido, lo desviado, lo que pervierte el diseño original que Dios estableció para usted y para mí en esta tierra. Entonces, hasta que no se levante alguien a cortar con la maldición, la iniquidad va a seguir avanzando, porque la iniquidad se traspasa, la iniquidad se hereda de familias en familias, y aunque ni siquiera lo conocíamos. Hay gente que le menciona, tu bisabuela fue así, fue igualita a tu bisabuela sos vos. Y tal vez nosotros nunca conocimos a nuestra bisabuela. Entonces las maldiciones se vienen repitiendo. Entonces, es por eso que muchas de las personas, y esto es un estudio científico, cuando una persona es adoptada, dice que sus raíces, sus rasgos de su vida son absorbidas con la de su mamá. Tal vez la niña nunca conoció a su mamá, la mamá tal vez estaba en prostitución y la dio en adopción, pero la niña nunca conoció a su mamá. Pero la niña cuando crece vuelve otra vez, vuelve a repetir la misma herencia de su madre, porque eso es una iniquidad que no se ha roto. Eso es algo que la niña tal vez desconoce, y tal vez, como decía, la niña no conoció a su mamá, pero la está visitando de nuevo esa maldición, porque tenemos que romper con toda iniquidad. Y la iniquidad comienza a operar de generación en generación. Entonces, yo le invito esta noche que usted medite cuáles son mis descendencias, quiénes han sido mis padres, quiénes han sido mis abuelos, quiénes han sido mis bisabuelos, quiénes han sido mis tatarabuelos. Tal vez usted ahorita no sabe qué hicieron ellos, qué fue lo que pasó con ellos, pero usted en la semana Dios le va a empezar a mostrar por qué usted tiene que renunciar. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar porque Dios quiere bendecirnos. Y dice que Él no va a bendecir a nadie que no ha sido liberado de esa iniquidad. Porque es algo que Dios aborrece, es algo que es una ofensa para Dios. Por lo tanto, Él quiere bendecirnos. La iniquidad, gracias, Gaby.
La iniquidad puede traer ruina a una persona. La iniquidad puede dejar ciega y sorda espiritualmente a una persona. No puede escuchar, no puede ver lo que Dios está haciendo porque esa persona está cautiva. Entonces, la iniquidad nos mancha. La iniquidad mancha el espíritu, la iniquidad mancha nuestra alma, la rebelión mancha nuestra alma, el pecado mancha nuestro cuerpo. Entonces, cuando venimos a Jesús, muchas veces decimos, cuando yo vengo a Jesús se rompe toda maldición. Y es cierto, se rompe toda maldición. Pero Dios nos dice que nosotros tenemos que confesar ser limpios cada día, porque cada día es una lucha. Cada día es una batalla que vivimos. Si nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo todo fuera color de rosa, entonces nosotros ya no tuviéramos problemas, nosotros ya no tuviéramos circunstancias difíciles, nosotros viviéramos una vida feliz, viviéramos una vida sin problemas, viviéramos una vida sin persecución. Pero Dios nos llama a que cada día estemos renunciando, que cada día estemos limpiándonos de toda impureza. ¿Cuántos de nosotros no pecamos todos los días? Que levante la mano, ¿quién no peca? ¿Y quiénes sí pecan? Todos pecamos. Entonces necesitamos cada día renovarnos, necesitamos cada día limpiarnos. Y dice en 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Dice, Dios le está hablando, aquí Dios le está hablando a la iglesia de Corintios, así que ellos son cristianos. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice el Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que nosotros dice que nos limpiemos no solo nuestra carne, sino que también nuestro espíritu. Y la iniquidad viene de nuestro espíritu. Entonces, cuando arrancamos toda rebelión, cuando arrancamos todo pecado de nuestra vida, entra la justicia de Dios. Y eso es la bendición que Dios nos da esta noche. Como les decía, Dios no viene a condenarnos, Dios no viene a juzgarnos. No vengo a hablar mal ni de sus padres, no vengo a hablar mal de ni su descendencia, ni de sus familiares. Dios les viene a decir que la justicia, que Dios quiere que la justicia de Él entre en nuestras vidas. Él quiere bendecirnos, Él quiere que avancemos, Él quiere, y por las prédicas pasadas, el pastor Selvin decía, Dios quiere que pasemos al otro lado, pero no vamos a pasar al otro lado si venimos cargando cosas, no vamos a pasar al otro lado, y Dios quiere sacarlo de la esclavitud. Dios quiere sacarlo de la atadura, Dios quiere sacarlo de toda rebelión, Dios quiere sacarlo porque muchas veces esas cosas que tal vez nosotras vivimos, tal vez usted dice, pero yo ¿por qué soy así? Si yo no he hecho nada malo, yo no he sido, pero tal vez no es usted, sino que la iniquidad viene porque es de descendencia, de generación en generación, y tal vez sus padres se aprovecharon de alguna persona, tal vez las personas, tal vez sus familiares se aprovecharon de alguien que era honesto, de alguien bueno, y es por eso que muchas veces las consecuencias las pagamos nosotros, porque tal vez muchas veces miramos familiares donde hay hijos que son más bendecidos que otros, pero nosotros decimos, pero ¿por qué que él es bendecido y yo no? Entonces vuelva a sus raíces, vaya a sus raíces, vaya donde comenzó todo el problema, vaya donde tal vez sus familiares, donde tal vez usted dice, bueno, yo quiero indagar.
¿Quiénes de mi familia son así? ¿Quiénes, por qué yo hago esto? ¿Por qué yo soy así? Tal vez porque yo nunca he visto a mis padres que son malcriados, pero yo ¿por qué soy malcriada? ¿Por qué yo soy mentirosa? ¿Por qué yo soy esto? Si mis padres me han enseñado lo bueno. Entonces, vaya a sus pasados. Entonces, ¿cómo limpio mi vida de iniquidad? Y esta es la promesa de Dios, porque no solo viene a decirnos la iniquidad, no, Él viene y limpia la iniquidad. Y está en Levítico 26. Levítico 26 al 40. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Oiga bien, dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Dios nos está pidiendo que confesemos. Para ser limpios de toda iniquidad, Dios nos pide que confesemos, que nos humillemos, que reconozcamos cuál es la iniquidad que ha habido de generación en generación. Y yo quiero decirle que cuando yo conocí a Cristo, yo lo conocí porque estaba pasando la peor etapa de mi vida en aquel entonces. Y yo fui porque yo dije, quiero experimentar algo diferente. Yo quería conocer a Jesús hasta cuando tuviera 30 años, porque yo quería disfrutar toda mis 20 a mis 30, quería disfrutar mi vida, porque pensaba que las cosas de Dios eran aburridas. Entonces, yo digo, yo voy a conocer al Señor hasta mis 30 años, pero el Señor me llama a mis 18. Entonces, yo cuando empiezo a conocer a Dios, empiezo a darme de un sinfín de cosas que yo sabía que estaban mal en mí. Yo quería cambiar, yo quería mejorar. Yo le decía al Señor, Señor, yo tenía sueños. Yo me acuerdo que yo tenía unos sueños locos, desde muy cipota, sin conocer a Dios, era muy loca en mis sueños. Yo tenía sueños imposibles y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero crecer, yo quiero, cuando sea grande, quiero ser así. Pero si nunca Él me hubiera alcanzado, yo creo que tal vez mi destino hubiera sido otro. Si Dios no me hubiera alcanzado a tiempo, tal vez yo estuviera en otra condición de vida. Pero Él me llamó desde mi juventud porque Él quería trazar mi vida con una bendición. Él quería cambiar mi destino, mi rumbo. Él quería cambiar todo lo que estaba podrido en mi vida en bendición. Entonces, cuando yo voy a Jesús, empiezo a rodearme de unas amigas que ellas hablaban de sueños, de bodas, hablaban de negocios, hablaban de viajes, hablaban de un sinfín de cosas. Y mi forma de tener amistades no eran nada edificadas, no me edificaban en nada. Yo tenía amistades que me llevaban a la ruina. Entonces, cuando yo voy y empiezo a conocer a Dios, yo quiero crecer en Dios. Yo empiezo a soñar en Dios. Yo era tímida, yo era penosa y empiezo a encontrarme con cipotas más jóvenes que mí que no tenían temor de pararse y predicar. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser así como estas cipotas. Yo me quiero llevar bien con estas cipotas porque yo sé que con ellas yo voy a crecer. Y es por eso la importancia de con quién usted se lleve. Si usted se lleva con personas que la llevan a la ruina, yo le digo, salga huyendo de ahí. Pero si usted quiere juntarse y quiere crecer, júntese con personas que le inyecten y que le pongan fe a sus sueños, porque muchas veces nos vamos a sentir que no valemos. Yo en ese momento yo me sentía que no valía. Yo en ese momento yo sentía que no era nadie. Pero mis amigas empezaban a ayudarme y me decían, no, que vos cuando venís a Cristo sos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, olvídate de lo que hiciste, ahora acordate que Dios tiene un plan para tu vida.
Y yo empiezo a creerme todo. Yo empiezo como una niña a creerme todo, empiezo a soñar, empiezo a creer por un esposo, empiezo a creer por una familia, empiezo a creer por algo diferente para mi vida. Y vengo yo y me acuerdo muy bien que una de ellas me empezaba a decir, ya vas a ver que el Señor te va a honrar, ya vas a ver que el Señor te va a honrar con un buen hombre, porque vos has honrado a tus padres. Y yo me recuerdo muy bien de que cuando yo empezaba, en mí hubo un deseo de honrar a Dios. En mí hubo un deseo de decirle al Señor, Señor, yo quiero consagrarme a ti. Y yo empecé a tener un encuentro con el Señor y recuerdo muy bien de que en mi familia, en mi descendencia, en mis pasados, todas mis primas salían embarazadas. Mis primas empezaban a salir embarazadas, mis primas se iban con novios, con esposos, ¿no? O sea, una sola, como decimos, depravación. Entonces, mi familia, yo empecé a ver las raíces de mi familia. Yo empezaba a ver y mi mamá me decía, yo quiero que vos me honres y yo quiero que vos te cases, que salgas de blanco, yo quiero verte, entregarte en un altar, yo quiero que vos salgas de esta casa con la frente en alto. Pero yo venía y yo le quiero decir que por mucho tiempo yo pensé y mi mente llegó a creer de que algún día yo tal vez no me iba a casar y que tal vez solo iba a salir embarazada o me iba a ir. Y entonces vengo yo y yo le digo al Señor, yo renuncio con mi pasado, yo renuncio con toda atadura, yo renuncio con todo aquello que por generación se ha venido repitiendo. Yo voy a honrar a mis padres, yo voy a honrar a mi familia, yo voy a honrar a mi familia porque yo quiero ser bendecida y yo quiero caminar diferente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Confesar. Usted tiene que confesar la iniquidad que ha habido por familias en familias. Usted puede decir, yo ya estoy grande, yo ya más bien ya voy para otra etapa. Pero no, Dios quiere liberar a su siguiente generación. Dios quiere liberar a sus hijos. Dios quiere liberar a su descendencia. Dios quiere liberar los que vienen en camino. Porque si usted no libera estas batallas en este momento, sus hijos van a tener que seguir luchando con las mismas ataduras, las mismas iniquidades que han venido repitiéndose. Tal vez su familia, tal vez algún familiar, tal vez el padre fue alcohólico, tal vez la madre buscó brujos, tal vez el padre hizo muchas cosas que se rebelaron contra Dios. Pero Dios quiere esta noche perdonar su iniquidad. Dios quiere salvarlos. Dice el Señor, yo vengo a visitar, no para condenar, no para destruir, no para traer ataduras ni traer juicio sobre sus vidas. Yo vengo porque quiero liberarlos, quiero bendecirlos para la siguiente etapa. Entonces, esta noche, hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere que confesemos, porque vamos a ser limpios de la iniquidad al confesarla. Como le digo, tal vez usted no conoce a sus abuelos. Yo no conozco muy bien a mis abuelas, pero muchas veces le pregunto a mi mamá, ¿y cómo fue mi bisabuela? ¿Y cómo fue mi tatarabuela? ¿Y quién fue la mamá de mi abuela? ¿Y quién fue mi abuelo? ¿Quién era mi tío? ¿Quién era esto? ¿Por qué? Porque tenemos que saber con qué estamos luchando, con qué vamos a batallar, con qué vamos a romper, con qué vamos a limpiar nuestra vida de toda mancha. Entonces,